invocamos, lo invocamos desde el punto de vista de correctamente cómo podemos seguir ese camino, pero también de una manera incorrecta como para identificar cuándo deberíamos hacer algunas correcciones durante el análisis pues, de identificación del problema, sus causas, las contramedidas y posteriormente pues un seguimiento y control que nos lleve a una estandarización. Entonces vamos a ver una definición teórica en el primer paso, después vamos a ver a tres ya como herramienta, pues como una forma de aprender. Y después vamos a ver unos pasos, digamos, simples, porque la idea es que esto no sea complejo, es que sea simple para poder hacer esa implementación. Entonces, si partimos desde la definición teórica, lo primero que quiero compartirles es que A3, digamos, mundialmente es conocido como una práctica que nació allí en Toyota por los años 50, donde desde aquí, digamos, como la figura que conocemos como practicante, hasta uno de los máximos roles dentro de la compañía, idearon una manera o una forma que que les ha venido dando resultados por muchísimo tiempo, y era común, por ejemplo, en sus instalaciones, encontrar ingenieros, practicantes, gerentes, etcétera, digamos, por decirlo de manera coloquial, aquí debajo digamos, en sus manos, encontrar un papel de tamaño A3, ¿cierto? Envuelto o plegado, donde ellos tenían como ese reto, esa estrategia que estaban trabajando en ese momento. Eso era común entre todos los participantes, incluso a nivel operativo también, o círculos de mejora dentro de la compañía, ¿cierto? Aquí a la izquierda, aquí tenemos una imagen donde pues, de manera se recrea, digamos, de una manera muy sencilla, como algunos bloques o pasos que vamos a recorrer durante este ejercicio, que los vamos a ver un poco más al detalle más adelante. Sin embargo, el principal mensaje que quiero entregar acá es que esto es un proceso de aprendizaje, ¿sí? O posiblemente esto lo hace la práctica y posiblemente la primera vez que nos enfrentemos a un ejercicio de estos, los que tienen experiencia, que sé que también aquí hay personas pues conectadas que han recorrido un camino también importante. La primera vez que uno intenta hacerlo, quizás no le sale muy bien, la segunda le sale un poco mejor, pero a partir de la práctica es que realmente vamos encontrando la manera de ir, digamos, afinando nuestros conocimientos y planteando las preguntas claves, identificando lo correcto y lo no tan correcto para poder digamos, avanzar dentro de la organización en ese aprendizaje, en esa solución de problemas. Entonces, los quiero llevar a que no veamos, normalmente si entramos a Internet o otras fuentes, normalmente cuando uno cita A3, le hablan de que es un formato, de que es un paso a paso. Yo los invito a que nunca lo veamos como un formato, ni que nunca lo veamos como un formulario a completar. Esto está lejos de ser un formulario, está lejos de ser un formato, es decir, si yo logro completar un contexto, unos antecedentes, una situación actual y demás, y las plasmo en un formato en Excel, pero yo realmente no he aprendido nada, yo realmente no he aplicado algunas herramientas para poder definir correctamente el problema, entonces ahí estamos muy lejos de lo que realmente es un pensamiento a tres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el pensamiento a tres, pues nos vamos a enfocar es en encontrar esa causa raíz, en entender realmente qué está pasando, en identificar esa causa fundamental que está generando el problema. Y también muy importante que las decisiones sean basadas en datos y en hechos, ¿cierto? Normalmente a veces nos llevamos de pronto por la intuición, nos llevamos porque alguna solución en algún otro contexto o en otro momento funcionó, ¿cierto? Sin embargo, aquí lo que nos invita es que a través de este proceso nos basemos es realmente en datos, nos basemos en hechos de lo que realmente está pasando en el Gemba, de lo que realmente esté pasando allí donde estamos observando el problema. Y finalmente, un punto muy importante que también debe tener como característica este pensamiento, esta forma en cómo debemos afrontar los problemas o como nos lo plantea esta metodología, es que tiene que ser es una colaboración continua, porque esa colaboración continua es la que realmente nos permite ver todos los puntos de vista desde la persona que diseña un producto, desde la persona que lo fabrica, desde el gerente, etcétera. Entonces, cuando tenemos todos esos involucramientos de todas estas personas, realmente podemos conseguir una alineación de equipo y esa alineación de equipo genera un aprendizaje organizacional y ese aprendizaje organizacional
permite pues atacar de la causa raíz de los problemas, no solo los síntomas, y adicionalmente, digamos que nos lleva a que en muchas ocasiones, cuando encontramos esa solución puede ser escalable a otros departamentos o a otras áreas de la organización. Cabe destacar que esto es una metodología que no discrimina o que no está enfocada solamente si trabajas en el área de producción o si trabajas en el área de calidad o si haces parte de un equipo logístico o si trabajas en un almacén de ventas. Es una metodología que es aplicable a innumerables contextos y también sectores productivos, ¿sí? Entonces, realmente es una metodología que si bien no es una camisa que, por decirlo coloquialmente, nos sirve a todos, pero sí el proceso, si lo seguimos de una manera juiciosa, seguramente vamos a poder encontrar una forma diferente en que nuestra organización aprenda y en que podamos desarrollar unas mejores soluciones que sean sostenibles en el tiempo. Bueno, a partir de esto, entonces ya vamos a ver y nos vamos a empezar a meter como en un poco más práctico y con eso quiero como plantearles una pregunta. Si alguno quiere participar, bienvenido, si no, pues vamos llevando el espacio pues guiado por este ejercicio que les voy a plantear. Y la pregunta que tengo acá para que porfa ustedes también me acompañen en este espacio y reflexionen y se pregunten, ¿cómo actúas cuando surge un problema importante, ¿cierto? En la empresa en la que estás, dentro de tu área, con tu equipo de trabajo o específicamente dentro de la operación que estás realizando, dentro del proceso que estás liderando? ¿Cómo actúas cuando ese problema surge? Es importante destacar que Lean y todo esto nos lleva a trabajar sobre problemas que aún no tengan soluciones eficaces o soluciones, digamos, conocidas. Me explico, puede hacer que uno no va a ir a hablar de una 3 o en la sesión anterior que hablamos de Kata, cuando yo pues conozco una solución, ¿cierto? Cuando los problemas, esto puede ser de problemas simples a problemas grandes, pero me explico, por decir algo, no sé, si yo estoy en un proceso productivo y en algún momento un parámetro de una bomba se me salió de PSI, lo único que yo tengo que hacer es, digamos, no sé, cambiar el manómetro porque ya identifiqué que este instrumento de medida ya cumplió su ciclo y no ha tenido, digamos, su plan de metrología adecuado. Y yo no tengo que ir a investigar, a hacer toda una investigación, a usar una metodología para poder establecer esa solución, porque ya sé que si yo cambio el manómetro, que es el instrumento de medida que me está dando una medición errada, pues yo simplemente realizo el cambio, ¿cierto? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta y quizás no querramos empezar a las situaciones que tengamos, digamos, decir, para esto es una 3 o para esto yo voy a trabajar con Kata, que también vamos a ver ahorita Kata cómo lo podemos involucrar dentro de este ejercicio. Pero recuerden que vamos a recordar que estas 4 sesiones nos llevan por un camino en el cual realmente vamos a poder tener unas bases de qué es un mejoramiento continuo dentro de una organización, que en la siguiente, aquí en las primera y segunda sesión estamos hablando de cómo se pueden resolver los problemas, cómo los analizamos, cómo estudiamos, cómo trabajamos en equipo. La tercera sesión vamos a hablar de qué es un evento Kaizen donde vamos a ver cómo podemos acelerar esas soluciones y principalmente vamos a hablar de Obeya Room, que es lo que nos va a permitir como tener como de manera de tablero, de manera de KPIs, donde todos vamos a poder ver una sola foto de cómo se comporta la organización. Y con eso, digamos, cerraríamos y ahí estaríamos haciendo prácticamente un PHVA, como se conoce también en mejora continua. Entonces, retomando aquí, hablamos de cómo actúas cuando surge un problema importante. Entonces, digamos que esta imagen que tenemos aquí a la derecha no es una imagen puesta pues porque me gustó, por decirlo así, no. Es una imagen porque estoy seguro que en algunos momentos de cada uno de la vida de ustedes, digamos, profesional o incluso académica también, cuando surge un problema, entonces en muchas ocasiones nos reunimos y nos vamos para una sala. Y resulta que vamos y nos reunimos los que estamos en la sala, los que desconocemos muchas cosas de realmente cómo pasa la operación. Si estamos hablando de sistemas de información, desconocemos quizás qué es lo que pasa con la transacción, qué es lo que está pasando con la estabilidad del sistema. Y nos reunimos con el gerente, el presidente o todas las personas que están allí de pronto de alguna manera administrativa y nos sentamos en una oficina con aire acondicionado a querer resolver un problema cuando todavía no hemos entendido bien de qué se trata el problema, ¿cierto? Entonces, digamos que puede ser una forma muy cotidiana que uno
que uno se encuentre dentro de las organizaciones, ¿cierto? Entonces armamos un grupito y en ese grupito empezamos a decir diferentes ideas, a lanzar ideas y nos vamos por el camino digamos, de lo que plantea el jefe o de pronto el que tenga un mayor eco. Entonces vamos a ver unas diferencias y para eso los vas a llevar un poquito más hacia un problema, a que estudiemos, por ejemplo, la siguiente situación. Eso es una situación hipotética. Entonces nosotros, cada uno de ustedes, por ejemplo, lidera el equipo de calidad dentro de sus organizaciones, ¿cierto? Y encontramos que nosotros ensamblamos televisores y dentro de ese ensamble de televisores encontramos que el 3,2% de los televisores de 55 pulgadas, ya estoy siendo específico, que están recién ensamblados presenta píxeles muertos al encender por primera vez. El cliente no lo acepta y el cliente no lo acepta, yo estoy hablando del entorno, de la repercusión que esto podría tener, y el estándar de la empresa es máximo 0,5%. Entonces aquí estamos viendo que hay una desviación entre ese 0,5 y que es la meta y el 3,2% en el que estamos, digamos, actualmente. Creo que posteriormente, después podemos llegar a plantear también otro webinar para que hablemos de la tipología de los problemas. Los problemas normalmente en este mundo de mejoramiento se clasifican en 4 tipos, son conocidos como N1, N2, N3, N4, dependiendo de la frecuencia y demás. Yo creo que en un futuro vamos a poder conversar sobre estos tipos de problemas. Continuando con el planteamiento del ejercicio, entonces el equipo de producción entra en tensión y empezamos a hacernos cuestionamientos. Nos vamos para una sala, nos vamos y reunimos un grupito pequeño o grande de los que pensamos que conocen la situación y empezamos a preguntarnos, venga, ¿será que esto es un problema de un proveedor? ¿Cierto? ¿Será que esto es un fallo en la inspección? ¿Será que esto es un error en el montaje de paneles? ¿Será que el tiempo apremia y las entregas deben cumplirse? ¿Cierto? Entonces, por lo general, cuando un problema de estos tipos salta, pues también digamos que nos juega en contra el tiempo. Entonces, vamos a comparar aquí en la forma tradicional ese ejemplo a lo que los estoy llevando, que normalmente puede suceder, ¿cierto? Cuando todavía no hemos creado una cultura, estamos haciendo nuestras primeras bases de lo que es cómo afrontar un problema o tener una metodología o tener una práctica, digamos, enfocada realmente al aprendizaje y a la solución de problemas de una manera metodológica. Entonces, normalmente es que apagamos un incendio, nos vamos a ver cómo podemos poner una curita al proceso y quizás nos empezamos a señalar, no, es que calidad no inspeccionó, no, es que producción no lo hizo de la manera correcta, no, es que el área de materias primas no entregó el material a tiempo, no, es que el equipo de compras por ganarse un descuento compró el material o el insumo con un descuento sin importarle la calidad, ¿cierto? Empezamos a buscar culpables. ¿Qué pasa con A3? No, en A3 dejamos a un lado eso, dejamos a un lado esos cuestionamientos y nos vamos es a observar directamente los hechos en el Gemba, nos vamos a entender en el proceso, nos vamos a ver allá al lado de la persona que está haciendo el ejercicio. Si estamos hablando de una planta de producción, nos vamos al lado del operario, nos vamos y consultamos ese estándar, esa forma, ese instructivo de cómo yo debo hacer la operación y nos vamos con hechos reales a observar qué es lo que está sucediendo y no lanzamos juicios, ¿cierto? Eso es una primera diferencia. Otra cosa que nos encontramos normalmente es en el campo, en el escenario tradicional, empezamos a saltar a acciones inmediatas sin análisis. Recuerden también acá hay un concepto que también aplica cuando hablamos de kata, que esto lo que nos invita es, venga, usted no salte ya, digamos, a ejecutar una acción inmediata, porque realmente lo puede llevar por otros caminos que lo pueda hacer más larga la solución o que quizás nunca la encuentre. ¿Sí? Entonces nos vamos a proponer o nos vamos a decir, el que levanta la mano allá y dice, no, venga, que yo sé cómo solucionar esto, y empezamos a lanzar ideas y empezamos a crear, digamos, ahí como, por decir algo, un Frankenstein de soluciones sin entender bien qué es lo que está sucediendo, sin tener realmente un análisis que soporte esa acción que vaya amarrada a una causa que hayamos identificado. Entonces, en contraste a esto, el A3 que nos propone, el A3 nos propone y nos dice, venga, no, vamos a usar unas herramientas, vamos a practicar unos 5 porqués, vamos a hacer un análisis de las 6 M, vamos a estudiar cómo es el comportamiento y qué está pasando con el material, qué está pasando con nuestras mediciones, qué está pasando con nuestro equipo, qué está pasando con la máquina, ¿cierto? ¿Qué está pasando con el equipo? Y empezamos también con diferentes herramientas estadísticas, con pruebas de hipótesis, con pruebas ANOVAs, con Paretos, etcétera, a entender un poco más desde el punto de vista estadístico lo que realmente está sucediendo, ¿sí? Entonces, con base a eso, cuando entendemos la metodología y dejamos a un lado que esto no es un formato, ni es un formulario, ni es para llenarlo, empezamos a entender
que observando donde suceden las cosas y con datos y con hechos podemos empezar a entender un poco más realmente qué es lo que está sucediendo. Y después de esto, en el modelo tradicional, entonces también simultáneamente pueden pasar situaciones como que empezamos a tomar, digamos, decisiones, a implementar, a comprar, a hacer, en algunos casos incluso hacer inversiones, independientemente si son pequeños o si son grandes, pero si no son necesarias, sería un despilfarro económico para la compañía o para el proceso que estemos manejando, porque son decisiones basadas en opiniones, ¿cierto? Son decisiones que no realmente no están soportadas en datos y que no están soportadas en hechos, ¿sí? Entonces, esta metodología nos invita a eso, nos invita también a, venga, conozcamos desde el punto de vista de datos y hechos qué es realmente lo que está sucediendo, qué es realmente lo que nos quiere decir ese proceso, ¿sí? Y dejamos a un lado, digamos, esas opiniones. También lo que pasa cuando basamos esas decisiones o hacemos unas implementaciones basadas simplemente en opiniones, eso nos puede llevar a que tengamos unas soluciones parciales. Pero ¿qué pasa con esas soluciones parciales? Esas soluciones parciales lo que nos lleva es que por ese momento, digamos, crítico que se está viviendo, por algunas situaciones, digamos, que todavía no hemos identificado, los defectos, en este caso, en este proceso, en este problema hipotético que estamos hablando, empiezan a reducirse. Se empiezan a reducir, se pueden pasar una orden de fabricación, dos órdenes de fabricación, tres lotes fabricados, y vemos que la tendencia se empieza a reducir. Pero cuando ya luego quitamos la mirada allí, pasa algún tiempo, nos concentramos en otras cosas, vuelve y aparece el problema. Y a veces el problema aparece todavía con mucha más fuerza. ¿Por qué aparece con mucha más fuerza? Porque cuando nosotros empezamos a mover palancas que no están asociadas realmente con unas causas fundamentales del problema, con unas causas raíces, lo que hacemos es que vulneramos el sistema o el sistema lo cambiamos y empieza a generar otros resultados o empieza a generar otras debilidades para las cuales no estaba diseñado el proceso. Entonces esas soluciones parciales que no van, digamos, de la mano con esas causas que debemos de haber establecido correctamente, nos llevan a que distorsionemos el proceso y eso nos puede llevar a que generemos, vuelvo a usar la palabra como Frankenstein, que vuelva todavía más complejo el problema y caigamos en una monotonía que no entendamos y no seamos capaces de solucionarlo. Y también, pues, eso impide que realmente tengamos un aprendizaje. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de opiniones y de soluciones parciales, pues es una opinión de alguien que levantó la mano y dijo, hagamos X o hagamos Y, y eso no genera un aprendizaje, porque el día que esa persona no esté ahí y ninguno tenga la valentía de levantar la mano y hagamos el siguiente paso, pues no vamos a aprender qué es realmente lo que está sucediendo y no nos vamos a atrever a experimentar, digamos, como lo vimos en Cata. ¿Cierto? Entonces, contrario a esto, ¿qué hacemos? Trabajamos con unas contramedidas que vayan de la mano con esa causa, con ese análisis de causa que hicimos, amarramos y decimos esta contramedida realmente va a atacar esta causa según el proceso que venimos trabajando, ¿sí? Que es muy importante también, en el sistema tradicional, por lo general, en los niveles elevados de esas gerencias, de esas direcciones, incluso a veces jefaturas, no conocen ese detalle de los problemas, no los conocen o quizás en algunos momentos los podemos subvalorar, ¿cierto? Los podemos despreciar. Y es porque no es porque no tenemos una forma de cómo también, digamos, va a usar la palabra, una historia de hacer o recrear cuando analizamos un problema y cuando buscamos su solución, que sea un momento como bonito de aprendizaje, como importante, que sea que nos cuente como una historia para poder que nos enganche y seamos partícipes de este ejercicio. Entonces, en ocasiones, también cuando estamos en puestos, digamos, gerenciales, podemos estar desestimando algunos de esos problemas que nos están sucediendo porque tenemos una idea en la cabeza y realmente si no lo vemos en el piso, si no lo vemos en la operación, si no lo vemos allá con la persona que está haciendo la labor, si no usamos herramientas de diagnósticos y análisis de causas, si no tomamos datos, si no observamos los hechos, difícilmente vamos a poder involucrarnos, ¿cierto? En cambio, en el A3, si nosotros nos involucramos, ¿cierto? Si vamos permeando, digamos, diferentes niveles de la organización, realmente vamos a poder implicar todas las personas que administran el proceso, las que son responsables, las que lo lideran, pero también las personitas que allí finalmente hacen la labor. Entonces aquí quería hacerles como este paralelo para que ya, digamos, cada uno, porfa, personalmente vaya haciendo el ejercicio, donde se siente que en este momento en sus organizaciones, en la forma en que afrontan los desafíos o afrontan los problemas, donde sienten que tienen como una mayor afinidad, si dentro del modelo tradicional o si dentro del modelo A3. Si están dentro del modelo tradicional, estos webinars espero que les esté abriendo un poco
digamos, ese abanico de alternativas que puedan explorar y que también en el futuro vamos a tener unos talleres, ¿cierto? Vamos a hablar de incluso también unos diplomados, por ahí estamos hablando con la universidad, para que podamos ampliar y profundizar mucho más este conocimiento y podamos migrar de ese pensamiento tradicional y lo llevemos a un pensamiento A3, ¿cierto? Una forma estructurada de resolver los problemas. Entonces, ahí les pongo este paralelo para que ustedes vayan reflexionando dentro de sus compañías y dentro de la forma como ustedes mismos pueden llamar a sus equipos a resolver los problemas, si lo estamos haciendo de una forma tradicional o si lo estamos haciendo de una manera más estructurada. Bueno, aquí vamos a pasar, ingeniero. Qué pena, Harrison. Sí, Un señor. anuncio. Que por favor diligencien el formulario de asistencia a esta sesión que está en el chat del webinar, del Zoom. ¿Sí? Harrison está en silencio. Vale, muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces retomando acá, entonces les decía, vamos entonces a empezar a hacer un primer recorrido de cómo podemos empezar como a dar esos pasos a implementar y la forma en cómo lo vamos a ver acá, quizás ustedes se van a encontrar unas diferencias en los que ya hayan visto de pronto alguna formación A3 o que en sus ejemplos, en sus organizaciones ya lo practiquen o les hayan dado una formación, etcétera, o ustedes se hayan capacitado. Voy a intentar dar unos ejemplos en los cuales no están tal cual los bloques que nos propone el formato A3, porque quiero sacarlos de eso, quiero sacarlos de que esto no es un formato y esto no es una estructura rígida, ¿cierto? Esto no es una estructura rígida donde yo tengo que decir, en la parte izquierda va mi ciclo P de planear, en mi parte derecha superior va la H de hacer y luego aquí tengo que verificar y hacer seguimiento y luego mi bloque inferior. No necesariamente el orden es importante, la secuencia es importante, pero la forma no es una forma, digamos, rígida o no es una forma estandarizada. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunas formas en que posiblemente algunos dirán, no, pero es que eso no es un formato A3. Claro, si lo vemos como un formato, yo vuelvo, e insisto, que es gran parte del mensaje que les quiero dejar el día de hoy, pues van a decir, eso no es un A3, pero si lo vemos desde el punto de vista de la filosofía, de construir aprendizaje, vamos a ver que reúne todas esas características. Entonces vamos a ver inicialmente acá un, un ejemplo muy resumido con los cuales uno podría decir, ¿me confirman por favor si están viendo mi explorador web o Sí, están viendo la Harrison. pantalla PowerPoint? Yo estoy viendo el web en este momento, el explorador web. Vale, muchas gracias. Entonces, posiblemente yo les diga, vamos a ir como de un resultado final y luego lo vamos a ir abriendo un poquito, ¿cierto? Entonces vamos a ver aquí una infografía de lo que es un proceso A3 para una solución del problema, ¿cierto? Lo llamamos también una guía visual. Luego vamos a ver que esto puede migrar a un tema más de gráficos, un tema más, digamos, también, digamos, un poco mejor o más agradable a la vista, por llamarlo de alguna manera. Lo que les quiero mostrar es que miren que, por ejemplo, esto no está ordenado como en la teoría, si googleamos o si vamos hoy a una inteligencia artificial y buscamos formato A3, seguramente nos va a mostrar el formato que les di a conocer en el principio de este espacio, de esta conversación, y no va a encontrar una afinidad, digamos, o exactamente esta estructura, pero yo vuelvo e insisto, no quiero sacarlos hoy de la posición o del pensamiento de que esto es una estructura estandarizada y que yo simplemente abro una plantilla de Excel y empiezo a llenar bloques. Eso no quiere decir A3 y vuelvo e insisto, posiblemente la primera vez que ustedes se enfrenten a este ejercicio van a aprender y van a encontrar que no es lo que ustedes estaban o que les va a tomar tiempo, que van a tener muchísimas dudas, pero eso va a ir evolucionando y vamos a encontrar diferentes caminos. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, en pantalla es una forma resumida, como yo podría empezar a involucrar también, digamos, ese jefe, ¿cierto? Una de las preguntas más comunes en estos espacios, informaciones también internacionales y demás, es, venga, yo cómo hablo con mi líder, cómo hablo con mi gerente, con mi jefe, con mi coordinador, para que me empiece a entender esta forma que deberíamos trabajar. Esto que yo tengo que les estoy compartiendo aquí en pantalla es, por ejemplo, una manera resumida, después de hacer toda la estructuración, un aprendizaje en conjunto, colaborativo y demás,
de cómo yo podría venderle esa idea a ese gerente, a ese jefe, a ese CEO, ¿cierto? A ese presidente o dueño de la compañía en caso de empresas familiares. Y seguramente cuando hagamos este recorrido de esta historia, lo vamos a enganchar, le va a encontrar sentido y va a ver que que este relato de cierta forma realmente tiene un pensamiento y una forma que nos puede llevar a resolver el problema. Entonces, retomando el problema del enunciado que les había comentado hace un poco, entonces, por ejemplo, vamos a hablar de inicialmente ese contexto y ese contexto y esa definición. Entonces, ¿qué vemos? El primer paso, ¿cierto? No, el primer paso es, venga, vamos a intentar dar un contexto y vamos a intentar definir ese problema, ¿cierto? Entonces, aquí simplemente damos como un título en ese contexto y decimos, incremento de efectos en televisores LED 55 pulgadas. Tenemos un contexto, tasa de efectos y aumentó del 0,5% a 3,2% en 3 meses, causando reprocesos y retrasos. Problemas. ¿Qué esto nos genera esto? El 3,2% de los televisores LED presenta píxeles muertos superando el objetivo de 0,5%. Este espacio del webinar va a ser va a ser un poco de pronto ladrillo desde el punto de vista de la lectura, pero es muy importante para que podamos entender cómo después de tener un formato A3 muy grande, después de mucha exploración, podemos empezar a contar la historia de una manera más resumida. ¿Qué es importante acá resaltar? Miren, el A3, en este bloque que estamos hablando, no solo describe, sino que cuantifica el impacto y lo conecta al negocio. Entonces, ahorita vamos a hablar de un ejemplo de cómo es una manera incorrecta, no correcta, de poder contar un contexto y dar una definición. Cuando pasamos a una condición actual, la condición actual nos dice, vea, es muy importante que usted se base en hechos y que se base en datos del Gemba, no en percepciones o reportes de oficinas o como hablábamos ahorita, en opiniones. Entonces, esa condición actual es muy importante poder citarla desde el punto de vista de lo que estemos observando en el Gemba, ¿cierto? Entonces, aquí como resumen, podemos estar diciendo, mire, es que el tiempo de reparación, cada que nosotros tenemos un televisor que necesita ser reparado, que necesita ser reprocesado, o en el peor de los casos, digamos, rechazado ya como producto no conforme, eso nos puede estar tomando 25 minutos dentro de la operación, si hay un equipo que lo recupera aparte, o 25 minutos dentro de la línea de ensamble, dentro de la línea de producción. Y eso incluso acarrea unos costos que son alrededor de $12,000 mensuales. Entonces ya estamos hablando, entre el contexto y la condición actual, ya le estamos diciendo a ese líder, a ese coordinador, a ese jefe mío, a ese gerente, le estoy diciendo, mira, es que tengo un problema, ¿por qué? Porque es que debería estar en 0,5% y estoy en 3,2%, ¿cierto? Esto es lo que llamaríamos, dentro de lo que les comenté ahorita, un problema de tipo N2. Ese tipo de problema N2 es que yo estoy desviado, tengo un gap respecto a ese estándar. Y fuera de eso lo estoy cuantificando, le estoy diciendo, mire, eso nos está costando X cantidad de dinero y también nos toma X esfuerzo poder reprocesarlo. Seguimos contando la historia, entonces ya decimos, esto prácticamente responde a unas preguntas, es el por qué estamos hablando de este problema, ¿cierto? ¿Por qué es importante hablar de ese problema? En esos, digamos, en esos dos bloques, hay unas preguntas importantes a resolver que serían esas. Ya cuando pasamos a ese tercer bloque, pasamos a una condición objetivo. Después de que sabemos qué tan desviados estamos de ese estándar, entonces empezamos a hablar de esa condición objetivo. Hay muchas metodologías para definir un objetivo. A mí particularmente, perdón, me parece muy importante y los invito a que siempre tengamos, sé que muchos lo practican, que tengamos SMART en la cabeza, ¿cierto? Que tengamos SMART siempre como una metodología para definir ese objetivo. Porque ese objetivo nos dice que sea específico, ¿sí? Nos dice que sea medible, es decir, que yo pueda poder decir, ese después es mejor o no es mejor que ese estado futuro es mejor o no que el estado actual. ¿Cierto? Que sea alcanzable, venga, realmente nosotros nos estamos proponiendo cosas que son alcanzables, pero que también que sean retadoras, ¿cierto? Que realmente nos rete, que nos lleve a trabajar como equipo, que nos lleve a desafiar los mitos que tenemos en nuestros procesos logísticos, operativos, comerciales, etcétera, ¿sí? Y muy importante que tengan una temporalidad. No pueden ser objetivos que sean abiertos, que sean, vamos a reducir en 2% los problemas los defectos por daños en píxeles que tenemos en los televisores. Ahí me falta una parte, que es el tiempo, porque eso necesitamos que eso pase en cuánto tiempo, en una semana, en un mes, en 3 meses, en un año. Entonces, por eso es muy importante, digamos, dentro de Smart, esa última T de tiempo. Si vemos aquí, este objetivo dice reducir el porcentaje de píxeles muertos a, a 0,5 o menos en los próximos 3 meses, ¿cierto?
Y podemos monitorearlo, nos planteamos ya que vamos a empezar a medir por un porcentaje de efectos, vamos a hablar del número de reprocesos que este problema está generando y cuánto es el costo de ese scrap, ¿cierto? O digamos de esa merma que estamos teniendo por este problema. Entonces ahí ya nos definimos un objetivo. Entonces, si nos vamos, ya tenemos una situación actual, un contexto definido y estamos ya poniéndonos una meta. ¿Para dónde vamos? ¿A dónde queremos llegar? Ya estamos estableciendo dónde estamos y estamos diciendo a dónde queremos llegar. Y estamos involucrando incluso temas económicos que en la mayoría de las veces eso es música para los oídos, para las personas que lideran o lideramos procesos. Listo. Y ahí pasamos a un segundo bloque que es un análisis de causa raíz. En ese análisis de causa raíz, esto no es un webinar para hablar de herramientas, ¿cierto? De herramientas Lean o de herramientas estadísticas, entonces por eso va a pasar muy por encima de esto. Quizás en el futuro vamos a hablar un poco digamos, acá cito algunas de las herramientas más conocidas, pero hay otras más avanzadas y posiblemente después podamos plantear algún webinar para desarrollar este tipo de conocimiento, ¿cierto? Entonces en ese análisis de causa raíz es muy importante que sea multifuncional ese equipo, que sea en el Gemba, que sea con las personas que también hacen la labor, que diseñaron el proceso, que diseñaron el producto, que generan los estándares, que los escriben, etcétera, y que podamos apoyarnos en esas herramientas como 5 porqués, Ichikawas, Pareto, matriz de correlación, etcétera, para poder identificar una causa raíz, ¿cierto? Para poder llegar a una causa fundamental del problema. En este caso, por ejemplo, digamos hipotéticamente hablando, después de hacer el ejercicio, de aplicar estas herramientas, encontramos que la causa era que faltaba un tope físico, ¿cierto? En la estación de trabajo, donde yo realmente, ahora vamos a ver, donde realmente yo puedo apoyar la pantalla del televisor para que durante el ensamble no tenga este problema de píxeles muertos, ¿cierto? Entonces, en este análisis de causa de tres, es muy enfocado, es muy importante que nos enfoquemos en el proceso, ¿sí? No inculpar las personas, como se dice pues por ahí coloquialmente, digamos que suave con las personas y duro con el proceso. Entonces es una invitación más a esas, es a que dejemos las opiniones y los juzgamientos a un lado y nos vayamos directamente a ver qué es lo que está sucediendo en el proceso. Después nos vamos a un quinto bloque, que son esas contramedidas. Ya sabemos, digamos, ya tenemos esa causa, entonces empezamos a hablar de unas contramedidas. Recuerden que esto es como un resumen, por decirlo así, gerencial, donde vamos a invitar, digamos que es adrede este espacio, este momento que estamos viendo en el webinar, para poder responder a esa pregunta de cómo podemos montar al bus en estos ejercicios a la persona que nos lidera, ¿cierto? A ese responsable de ese proceso. Entonces diseñamos y planteamos esas acciones, esas contramedidas, perdón, y esas contramedidas deben tener una relación muy alta con la causa, ¿sí? Deben ir muy de la mano y debemos entender si realmente esa contramedida en un estado futuro me podría llevar a que solucione ese problema, ¿sí? Porque si no, me va a llevar simplemente a que yo resuelva unos síntomas y esos síntomas sean solamente temporales, sea de algunos momentos mientras estamos enfocados en el problema y estamos todos allí como en el momento coyuntural. De ahí pasamos a un plan de implementación. En este plan de implementación es muy importante que tengamos como mínimo tres cosas, ¿sí? Que tengamos como mínimo qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Que nos respondamos el detalle de qué es lo que realmente queremos. La mejor forma o lo que más recomiendo es que sea en un verbo infinitivo, que tenga un responsable, ¿sí? Eh, en la mejor de los momentos, que sea uno solo el responsable, que no sean dos y que sean tres. Posiblemente él no va a llevar a cabo solamente esa actividad, ¿cierto? Porque, no sé, tendrá que ponerse de acuerdo y conciliar con el equipo comercial o con el equipo de diseño de producto, ¿sí? Pero sí una persona que sea responsable de que esas cosas sucedan, ¿sí? Una persona que sea responsable. Entonces, si vemos este plan de implementación, diseñar y fabricar un JIG, no hay un responsable que va a hacer ingeniería y me propone unas fechas, ¿cierto? Vamos a actualizar ese manual o esos estándares, que es muy importante, y finalmente vamos a hacer una capacitación para entregarle al equipo operativo el nuevo estándar que generamos o la nueva forma de hacer las cosas que estamos proponiendo. Hay una pequeña diferencia para que lo notemos entre contramedida y plan de implementación. La contramedida me dice de manera, digamos, en ocasiones no tan específica, qué es lo que yo quiero hacer o qué es lo que yo voy como equipo a plantear. Pero el plan de implementación ya me lleva un poco más al detalle, es decir, me lleva yo cómo voy a hacer eso realidad. Y aquí es donde puede entrar Cata. Es decir, digamos Cata, cuando hablábamos de un desafío allá que está grande, que lo comparamos contra una situación actual, ¿dónde entra Cata? Cata entra, digamos, a plantear ese desafío que dice, vamos a diseñar e instalar un jig o tope. Quizás hoy en la situación actual no sabemos cómo vamos a instalar ese jig, ¿cierto? ¿Cómo vamos a instalar, digamos, esa matriz? ¿Cómo vamos a instalar ese Pocayoke? ¿Cómo vamos a hacer ese tope para que funcione? Entonces, dentro de ese plan de implementación es donde puede entrar Kata, que es donde hace mucho sentido los pasos que estamos siguiendo
los diferentes pasos que estamos siguiendo en este webinar, porque a través de esa experimentación que nos plantea Cata es donde podemos llegar realmente a desarrollar ese jig o esa matriz, ese tope como realmente lo necesitamos a partir de una experimentación de ciclos muy cortos, ¿sí? Entonces aquí es donde, digamos, ya cuando tenemos un nivel avanzado, podemos empezar a ver este plan de implementación como unos ciclos cortos de experimentación dentro de la metodología Kata para poder llegar a ese desafío grande, que en este caso, por ejemplo, es diseñar e instalar ese jig o ese Pokayoke para, digamos, solucionar este problema. Luego vamos a pasar a un séptimo bloque que nos habla de verificación de resultados. En esa verificación de resultados, pues nos habíamos planteado unos KPIs en la condición objetivo, entonces vamos a hablar cómo se comportó ese porcentaje de efectos, bajó, subió, se quedó igual, ese tiempo de operación, cómo estuvo, ¿cierto? Y cómo bajó digamos, ese costo o ese scrap mensual que estamos teniendo. Recordemos que en la condición actual habíamos hablado de $12.000 mensuales. Entonces aquí vemos que después de implementada la mejora, pues llegamos, digamos, a $1.600 mensuales. Es importante que nos basemos en datos y en evidencias tangibles, ¿sí? Y por último, vamos a actualizar y estandarizar. Aquí es muy importante porque aquí es donde realmente podemos asegurar el aprendizaje de la compañía, ¿cierto? Donde estandarizamos, donde decimos que esa estandarización nos va a permitir que esa mejora se mantenga en el tiempo, ¿sí? Vamos a capacitar a nuestros operarios, a nuestro personal y vamos a compartir ese A3 con otros equipos. Sería muy bonito en organizaciones que son muy avanzadas en esto, ver cómo hay, digamos, no sé, los voy a llamar museos, los voy a llamar unos paneles muy, digamos, en unos sitios específicos en las organizaciones, donde a través del tiempo ellos van publicando sus A3 y cuando algún área, algún otro proceso tiene un problema, digamos que ahí lo consulta como si eso fuera una biblioteca y va ahí y ahí empieza a tener ideas y empieza a encontrar formas, digamos, puede ser menos costosas, más prácticas de resolver situaciones que están pasando en otras áreas dentro de la misma compañía. Entonces, eso hace parte de este bloque de actualizar de actuar y estandarizar, perdón. Listo, este era un ejemplo que les quería dar muy resumido. Ahora vamos a ver una parte muy rápida que también puede ser un poco ladrilluda, pero digamos, es la manera en la que, ¿Me señor, escucha? sí, sí, señor, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Vale, gracias. ¿Están viendo mi web que dice infografía del proceso A3 para la solución del problema? Sí, en la parte izquierda dice ejemplo correcto y luego ejemplo incorrecto. ¿Están viendo esa? Sí, señor. Vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar acá mientras el ingeniero de pronto tiene problemas en la conexión. Entonces los quiero llevar acá a citar a ejemplos incorrectos. ¿Por qué quise abordar este webinar de esta forma? Y vuelvo y repito, no me quise ir mucho a la parte teórica porque la parte teórica pues la encuentran en Google, la encuentran con inteligencias artificiales y demás. Y también cuando uno se está capacitando, por lo general le dicen una manera, por lo general siempre le dicen la manera correcta de hacer las cosas, pero nunca le dicen a uno cómo puede identificar si ese camino que está recorriendo le está quedando bien o no le está quedando bien, porque no hay un parámetro, una medida, una información que me diga, hey, esa es una manera incorrecta de hacerlo. Eso es una manera no correcta de declarar un problema o de entender una causa, ¿sí? Entonces, digamos que por eso es este ejercicio que lo quise enfocar de esta manera. Entonces ya vimos en el ejercicio anterior el ejemplo correcto de cómo dar un contexto y una definición de problema. Vemos que tiene números, vemos que tiene una temporalidad, vemos en dónde está, ¿cierto? Estamos hablando de qué está sucediendo, cuándo está sucediendo, de qué tamaño es ese problema, si estamos dando una definición clara. En muchas ocasiones, cuando ustedes se enfrenten, digamos, a hacer ese primer A3, ese segundo, ese tercero, puedan, lo primero que se les venga, digamos, en ese análisis, puede ser situaciones como título, calidad de televisores, ¿cierto? Se está afectando la calidad de televisores. Eso no me dice mayor cosa, eso no me responde un qué, no me responde un cuánto, no me responde en qué momento, dónde está sucediendo, ¿cierto? Cuando hablamos de pronto de un contexto, los televisores están saliendo con problemas y eso genera costos. Es también muy ambiguo. ¿Cuáles televisores? ¿Son todos los televisores que hacemos? ¿Son los pequeños? ¿Son los grandes? ¿Son los de tecnología LED? ¿Son los de pantallas 4K? ¿Son los de HD? ¿Qué tipo de televisores? No estoy siendo específico, ¿cierto? Y me está diciendo, y eso genera costos. Eso genera costos, pero costos es $1, costos son $100, costos es que me está afectando mi estado de resultados en 0,1%, en 2%, ¿cierto? Entonces es muy ambiguo, ¿cierto? Es una definición vaga
Como por ejemplo llegar a decir, hay muchos defectos, muchos, ¿cuántos muchos? En los televisores y necesitamos mejorar la calidad. ¿Qué es mejorar la calidad? ¿De qué aspecto estamos hablando? ¿De qué variable estamos hablando? Entonces, muchachos, no quiero centrar mucho en esta parte de ejemplo incorrecto para cuando empiecen a hacer estas prácticas, también lo tengan dentro de sus notas y y se comparen y definan y digan, no, esta manera tengo que mejorarla, la tengo que pulir y tengo que profundizar todavía un poco más. Ahora, cuando hablamos de esa, estamos hablando del contexto, ahora estamos hablando de esa condición actual, ¿cierto? En esa condición actual, nosotros podemos llegar, por ejemplo, a decir, venga, podemos preguntarnos, se hicieron observaciones sobre la calidad, se preguntaron opiniones a los operarios, no hay datos numéricos para comparar. Son preguntas o cuestionamientos que yo me tengo que hacer en una manera para yo poder evaluar si la calidad de mi ejemplo correcto, de cómo planteé ese bloque, es de manera correcta o no es correcta. Entonces, cuando yo lo comparo, yo tengo datos estadísticos, ¿cierto? Yo tengo observaciones que realmente viene el Gemba. Yo estoy hablando de unidades, estoy hablando de una temporalidad, estoy hablando de tiempo, eso cuánto tiempo me toma. Eso es muy importante cuando yo empiezo a basarme en hechos y datos objetivos realmente donde suceden las cosas. Y vuelvo, insisto, no en opiniones, ¿cierto? Dejamos a un lado las percepciones o las suposiciones y nos basamos más bien en los números. Pasando a un tercer bloque, entonces hablamos de un objetivo. Un objetivo normalmente si nosotros decimos, por ejemplo, los operarios, vamos a medir que los operarios estén más contentos, pues acá hay diferentes situaciones. Pues acá no estamos definiendo cómo vamos a medir que los operarios estén más contentos, no estamos diciendo en qué tiempo, pero a eso no estamos relacionando qué tiene que ver, de cierta forma, con la causa que hablamos, medir, digamos, en ese momento el nivel de alegría del operario con el problema que estamos, no tienen una relación, ¿cierto? Y por ejemplo, los clientes se quejarán menos, pero los clientes se quejarán menos es en qué medida se van a quejar. ¿Por qué estoy diciendo que se están quejando mucho? Porque antes, ¿cuál era la medida? Antes estaba en cuánto y ahora estoy en cuánto, ¿cierto? Que si es la forma correcta como hablamos cuando planteamos esa metodología SMART. En el siguiente bloque de análisis de causa raíz, entonces es muy común, por ejemplo, que uno saque conclusiones como los operarios no están prestando atención al trabajo, los operarios no tienen la capacitación suficiente, ¿cierto? Empezamos a hablar del quién, del quién, del quién, del quién, y a veces dejamos a un lado realmente la observación del proceso, de las 6M, de qué está pasando con cada una de esas variables dentro del proceso, y llegamos a conclusiones como, por ejemplo, falta de motivación. Entonces, falta de motivación, entonces ya luego cuando hablamos a hablar de contramedidas, entonces esa interpretación o mala identificación de esa causa nos pueden a llevar a que nos desgastemos y hagamos esfuerzos, digamos, económicos o de tiempo, a establecer contramedidas que no me van a llevar a ningún lado, como por ejemplo, enviar un correo a los operarios para que presten más atención. ¿Por qué? Porque es que estábamos diciendo que es que los operarios no prestan atención. Entonces, vamos a publicar carteles, hojas, alertas de calidad, alertas de llamado, para que el operario y le damos el mensaje, venga, tiene que estar más concentrado, vamos a prestar más atención en el trabajo, ¿cierto? Entonces ahí estamos realmente desenfocados de lo que está sucediendo, ¿cierto? Empezamos a poner carteles, vuelvo y repito, de motivación, ¿cierto? Como para incentivar con mensajes bonitos al operario. El operario en este momento está tratando de lidiar con el problema que tiene, ¿cierto? O esa persona que está haciendo ese picking en esa bodega con el problema que tiene, está tratando de luchar con ese problema y nosotros estamos simplemente dando unos mensajes, digamos, motivacionales. Cuando hablamos ya en la implementación, entonces, posiblemente si nosotros no fijamos una fecha, por ejemplo, nos vamos a avisar cuando se haya terminado, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer tal acción, nos planteamos hacer esa acción. Hay algunas que serán de corto aliento, otras que necesitarán más tiempo porque quizás requiera alguna inversión o algo parecido. Entonces, listo, no, nosotros vamos a reportar cuando tengamos ese plan de acción implementados. Muchachos, así no es posible que funcione porque tenemos una incertidumbre de eso, cuándo va a suceder. Y si no sabemos cuándo debería suceder, pues simplemente estamos dilatando la forma en cómo nuestra organización está teniendo ese aprendizaje y no vamos a saber cuándo vamos a pasar digamos, a reducir esos defectos que tenemos. Y en esa verificación de resultados, pues esa verificación de resultados, en lugar de mostrar gráficos, de mostrar tendencias de cómo tenemos un estado anterior y un nuevo estado, donde se vea la reducción de defectos, la mejora en calidad o la mejora en productividad, o la forma en cómo reducimos los tiempos en ir a buscar en un pique, no ir a buscar un producto o una estantería, si hablamos de un almacén, llámese materias primas o productos terminados. Entonces empezamos, por ejemplo, de pronto de una manera equivocada a mostrar que los operarios de pronto están más contentos porque los incentivamos con un bono, porque los incentivamos o les dimos
digamos, un papelito de reconocimiento, etcétera, y el supervisor se hace la idea de que ese problema está resuelto. Son cosas que no las estamos involucrando con números, que son como intangibles, que son muy subjetivas, ¿cierto? Y ya cuando pasamos a la parte de actualizar, actuar y estandarizar, perdón, ¿cierto? Entonces empezamos a considerar el problema que está resuelto porque no lo hemos medido, no sabemos si la situación actual es mejor que la anterior, con números, etcétera. Y no se implementa un sistema para monitorear a largo plazo. Simplemente nos quedamos en los 2 o 3 días que intentamos haciendo prueba, pero no tuvimos un meeting o no tuvimos una manera regular establecida de decir cómo vamos en la semana, cómo vamos cada 15 días, cómo vamos cada mes, porque cuando vayamos atacando un problema tenemos que ir, digamos, ampliando la temporalidad con que hacemos una revisión. Posiblemente vamos primero a una hora, cuando esté estable esa hora vamos a un día, cuando esté establece el día pasamos a un seguimiento y control semanal, cuando estemos controlados de manera semanal pasamos quizás a un lado mensual, luego pasamos a un trimestral y luego en un semestre, si lo tenemos controlado dentro de ese Obeya Run, que lo vamos a ver, digamos, al final de la sesión de estos webinars, pues vamos a ver, eso es un problema, digamos, o superado, es una situación que podemos pasar la página y encargarnos de otras cosas. ¿Listo? Entonces, aquí es muy importante que este paso asegura que la mejora se mantenga en el tiempo y esta estandarización previene que el problema vuelva a ocurrir. Entonces, de esa forma quería mostrarles cómo es una manera incorrecta en la que ustedes pueden empezar a cuestionarse si la forma en cómo están llevando su aprendizaje o están abordando el problema van por buen camino o no tanto, ¿cierto? Y aquí rápidamente les voy a mostrar otra forma, por lo mismo, los quiero sacar de que esto no es un formato, esto no es una estructura estandarizada, otra forma en cómo podemos llevar la información, ¿cierto? La mejora del proceso de picking con pensamiento A3. Si yo me acerco y yo, digamos, defino un problema como está aquí en pantalla, me confirman, porfa, si están viendo el título que dice proceso de picking. Sí, eso está bien. Vale, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, cuando yo defino, mire, yo estoy teniendo una tasa de errores en picking del 4%. Eso me genera un tiempo perdido de una inactividad semanal de 4 horas y me representa un costo semanal por inactividad de $4.800. Es una manera quizás muy simple y resumida de despertar la atención de esa persona que debe ser mi sponsor para que formemos ese equipo y empecemos a resolver problemas, ¿cierto? Porque ya que yo estoy hablando de maneras medibles, estoy hablando de maneras tangibles y estoy hablando de manera económica, eso cómo nos cuesta. Cuando yo me vaya a mirar como esa condición actual, etcétera, esta es otra forma de presentar también, digamos, vuelvo, insisto, una 3. Entonces yo voy, observo, voy directamente al Gemba y me encuentro que recolectar el ítem, el ir ahí a picking, aquí estoy, perdón, hablando de un problema, que ese caso de estudio es porque es un estudio sobre cómo reducir errores y optimizar la eficiencia en el almacén de materias primas, porque las personas, no las personas, porque el proceso está diseñado de una manera que hace que nos equivoquemos y cojamos el ítem que no es, cojamos el producto que no es, cojamos el SKU que no es, ¿cierto? Entonces empezamos a que por esa observación vemos que realmente eso es donde está sucediendo, eso sucede, el problema que estamos teniendo es realmente el momento en que estamos recolectando ese ítem, ¿cierto? Y llegamos a observaciones muy claves como el 30% de tiempo del operario se dedica a la búsqueda de materiales y los SKU similares en los pasillos 3 y 4 causan la mayor confusión. Cuando nosotros llegamos a conclusiones de estas, son conclusiones que realmente ya tuvieron una conversación basada en hechos, basadas en datos, con el equipo operativo y demás. Esas conclusiones son las que nos abren, por decirlo de alguna manera, los ojos y nos permiten empezar a conocer el problema. Empezamos a hacer esos análisis. Voy a referirme, por ejemplo, aquí al cuadro de la derecha, donde vemos un gráfico de correlación, donde, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Aquí nos dicen SKU similares cercanos. Por ejemplo, nos puede pasar muchos en farmacias. Creo que acá tengo público, digamos, de farmacias, ¿cierto? Y también público de bodegas y centros logísticos. Entonces, esta matriz de correlación que se hizo en su momento, por ejemplo, ¿qué hace? Identificó que de entre más SKU similares que tengamos, que sean entre más cercanos, ¿cierto? Que es este eje X, digamos, aquí tenemos 4 SKU similares cercanos, tengo una mayor cantidad de errores. Es decir, esos 4 productos, ese caos están muy cercanos, su ubicación para yo hacer el picking está muy cercano, me genera aproximadamente 2 errores cuando yo estoy ejecutando la labor. Y vemos que mientras yo tenga menos ese SKU cercanos, pues mi probabilidad o mi cantidad de errores disminuye, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, empezamos ya a hablar de un tema estadístico cuando decimos que ese R cuadrado, ¿cierto? Esa correlación confirma
en un 0.92 confirma una fuerte correlación positiva, ¿cierto? Las correlaciones pueden ser positivas o pueden ser negativas. A mayor número de SKU similares cercanos, mayor es la cantidad de errores. Una conclusión muy directa, muy significativa y muy importante, ¿cierto? Aquí proponemos unas soluciones y unas ejecuciones. Hablamos de, vamos a reorganizar ese layout, vamos a separar físicamente los SKUs, vamos a implementar unos pokayokes, vamos a estandarizar un proceso, ¿cierto? Y después de plantearnos esas contramedidas, esas soluciones, vamos a verificar esos resultados. ¿Sí? Aquí, recuerden que esto también se trata de hacer como un storytelling, ¿cierto? De contar esas historias, de esos procesos a los que nos enfrentamos. Y lo que les decía ahorita es que gráficamente tengo que estar preparado para poder decir cómo es la situación actual versus la situación que tenía antes. Entonces, si la vemos acá, estamos definiendo que es una meta alcanzada. ¿Por qué? Porque la tasa de error se redujo de 0.8 a por debajo del objetivo de 0.1, es decir, en este gráfico de la izquierda, el antes esta barrita azul clarita, o azul agua marina, teníamos un 4% de error, ahora tenemos un 0.8% de error, es decir, estamos diciendo un antes y un después. Es un mensaje muy claro para cualquier directivo de nuestra organización. Estábamos en un 4%, pasamos a un 0.8%. Tenemos una mejora del 3.2% en la tasa de errores de picking que tenemos. Y cuando vamos a hablar de tiempo, que es lo que nos estaba costando, digamos, ese tiempo de operación y de inactividad que nos lleva a un costo económico, a unas pérdidas mensuales, pasamos, digamos, en este ejemplo también de 4 minutos en ese picking, pasamos a 2.3 minutos. Es decir, entonces vuelvo y refiero, tengo un antes y tengo un después, que gráficamente yo puedo estar mostrando cómo realmente todo el aprendizaje que hicimos en la simulación nos llevó a, a esos resultados. Ahora les voy a mostrar de manera, y les agradecería si aquí podemos, si quieren pueden tomar un pantallazo también, pues sé que algunos pues estarán tomando pantallazos y demás, pero si me escriben, con mucho gusto les puedo compartir esta presentación. Pero aquí ya me voy a meter un poquito más, digamos, al formato, por llamarlo formato, pero que quiero que se queden con esta captura y con esta información, pues no voy a pasarla a leerla, pero me quiero enfocar más en una forma incorrecta de hacerlo, que fue el ejercicio que hicimos anteriormente, y empezar a preguntarnos, va de la mano con estas preguntas que le estoy dejando en cada uno de estos bloques, para que cuando vayan haciendo ese aprendizaje, vayan construyendo ese conocimiento de ese problema que van a resolver, se planteen estas preguntas y esas preguntas les va a ayudar a que su aprendizaje en desarrollo de una 3 sea mucho más rápido. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo. En el contexto y definición del problema, yo tendría la capacidad, cuando yo escriba ese contexto, cuando yo lo dibuje, cuando yo lo ponga en un post-it, cuando yo lo plantee en ese A3 que yo tenga, yo debo poder saber si realmente eso, si lo que yo, la información que yo tengo ahí está realmente definiendo el problema que estamos viendo, ¿sí? Me está dando una magnitud de ese problema, si me está dando un sentido de urgencia, si me está diciendo, eso tiene que entrar a resolverlo ya, tiene que entrar a resolverlo dentro de una semana, o si simplemente tiene que ir al parking lot de problemas a resolver, ¿sí? Tiene que ese contexto de esa definición de ese problema, tiene que ser capaces de responderme esas preguntas, si no, tengo que seguir practicando y seguir practicando hasta que pueda encontrar una solución correcta a estas preguntas. ¿Y cuál es ese impacto en el negocio, cierto? Ese impacto es de manera económico, es de un NPS, es decir, es de una satisfacción al cliente, ¿cierto? Es un impacto que se puede quedar dentro de la organización, pero es un impacto a nivel de proceso, es un impacto a nivel de departamento, ¿sí? Es un impacto a nivel de área, ¿cómo me está impactando? Entonces, estas son las preguntas que deberíamos nosotros respondernos cuando vayamos avanzando por cada uno de los aprendizajes que vayamos teniendo en el desarrollo de nuestro A3, ¿sí? Muy importante, por ejemplo, por dar otro ejemplo, en el bloque 6, plan de implementación, es muy importante, mire, ¿qué es lo que vamos a hacer de una manera específica? Vamos a implementar, a desarrollar, a estructurar, a hacer, a construir, a definir, ¿sí? Ahí estamos definiendo un qué. Es muy importante cuándo lo vamos a hacer, cuándo vamos a hacer eso, ¿sí? Eso tiene que tener un límite, tiene que tener un tiempo y también un cómo, es muy importante expresarlo, ¿cierto? Y para llegar allá, nos ayuda mucho para responder una pregunta de cómo, es poder que podamos tener esos pasos detallados, ¿sí? Para implementar esas contramedidas. Porque esos pasos detallados, vuelvo e insisto, aquí entra muy bien Cata, porque empezamos a hacer esos ciclos cortos de experimentación y nos lleva a que podamos encontrar resultados de una manera acelerada y de una manera más rápida. Bueno, no me quería detener mucho acá, por lo mismo porque no les quería vender el mensaje de un formato, ¿cierto? No les quiero vender la idea de un formato,
Se los dejo aquí en pantalla para los que están capturando la información. Esas preguntas son claves. Seguramente si van a otras literaturas también van a encontrar otras. Les quiero decir que pues esto es literatura basada en, vengo quizás, digamos, en diferentes etapas de mi vida profesional. En unas partes he podido practicar más, en otras quizás menos, en otras he estado desde que nació, he participado en la implementación, en otras he estado desde cero y hemos llegado a una etapa de madurez importante y ha sido un recorrido de cerca de 10 años desde que recibí la primera formación, la primera práctica y como en el 2019 hice una nueva actualización y prácticamente esta actualización pues es con el Instituto Colombia. Muchos de los conceptos que están aquí vienen desde allá, desde esa teoría, el Instituto Colombia y también mucho de una reciente certificación que logré pues en Japón directamente con un equipo de formación en Toyota. Bueno, ya volviendo a la presentación, agradezco que me confirmen si están viendo aquí ya con unos slides que vamos a terminar, si están viendo la pantalla que dice algunos ejemplos. Sí, sí, yo lo veo, Sí, Alex. señor. Vale, ingeniero, muchísimas gracias. Entonces, cuando ya vamos a una etapa avanzada, ¿sí? Cuando ya tenemos un equipo muy maduro, ya empezamos a encontrarnos, si vamos incluso a plantas o no necesariamente a plantas, porque aquí también podemos hablar de servicios, podemos hablar de empresas dedicadas a servicios, ¿sí? Eh, Centros logísticos, almacenes, farmacias, puntos de venta, talleres de mecánica, etcétera. Entonces podemos encontrarnos ya unos A3 como estos, ¿cierto? Como ven en pantalla son mucho más gráficos, son incluso a veces uno podría ver que esto es como una historieta, porque yo vuelvo y digo, esto es un storytelling, esto es una forma de cómo yo a partir de entender, de dar un contexto, de encontrar una situación actual de lo que me está sucediendo, saber cuál es ese gap que tengo entre la situación actual y esa meta a la que debo llegar, hacer un análisis de lo que es lo que me está sucediendo, encontrar, plantear unas contramedidas, empezar a tener unas experimentaciones para poder que estén muy relacionadas con esas causas y que finalmente yo pueda llegar a un follow-up o pueda llegar pues a un seguimiento y control en el tiempo. Esto es una forma de cómo se lo pueden encontrar en las bibliografías o en diferentes plantas donde estén. También les quiero traer un ejemplo. Digamos que virtualmente estuve presente en el InSummit que hubo, digamos, en Brasil. Este me pareció demasiado interesante que presentaron. Si ustedes los ven, también es muy gráfico. Vuelvo, insisto, estos ejemplos, mire que se salen un poquito o son un poco diferentes a lo que yo les mostré por lo mismo, porque no los quería encasillar en que esto era un formato. Y la forma en cómo nos va llevando esta experimentación, pues nos va llevando en que unos sean más gráficos, otros sean más textuales, pero lo importante no es eso, sino lo importante es el aprendizaje que vayamos teniendo. ¿Listo? Este que está a la derecha, pues el año pasado estuve en el Summit que se celebró aquí en Colombia, en Bogotá. Este me pareció muy interesante. Ella venía del Reino Unido a contarnos su experiencia en la práctica de A3 y me pareció muy interesante porque nos está hablando de sostenibilidad, nos está hablando de medio ambiente. Entonces, por lo general siempre hablamos de cosas productivas, de calidad, de mercadeo, ¿cierto? De ventas, pero era muy bonito ver cómo en Reino Unido y en Nigeria se están liderando programas a través del uso de esta metodología para poder llegar a hacer economías mucho más sostenibles y circulares en el tiempo, ¿sí? Me pareció muy, muy interesante este A3. Esto se les muestro pues porque es de la vida real, es como se practica en el mundo y así es como, digamos, se presenta. Esa era la información que tenía desde el punto de vista teórico y les voy a cerrar aquí con algunos ejemplos, con algunos consejos, perdón, y es lo siguiente. En una 3 mire, tienen que haber una implicación total. Esto no es de una persona que se siente en un escritorio, imprima un formato, no interesa si es en A3, si es una A2, si es en tamaño carta, y se siente el solito a escribirlo. No, esto es multidisciplinario, esto es con observación en Gemba, con datos y con hechos, ¿cierto? No hay una 3 definitivo. Mire, vamos a tener que practicar mucho y esos bloques seguramente, eso es dinámico, eso es un mundo vivo, ¿sí? Eh, Voy a contarles un poquito de historia de mucho que pasó al comienzo, digamos, de la historia de Toyota. A Toyota le robaron unos diseños y le robaron teóricamente unos planos de cómo, o unos estándares de cómo hacían sus procesos. Cuando le llevaron esto a Toyota, al presidente de Toyota en ese momento, toda la organización entró en pánico porque le robaron sus planos y le robaron unos estándares de cómo hacían sus procesos. Él con total tranquilidad le bajó, digamos, la atención al equipo, le bajó la atención a la empresa, porque él dijo unas palabras muy sabias y él dijo, miren, lo que se llevaron es el conocimiento
de lo que hemos desarrollado hasta este momento, hasta hoy. Voy a decir que eso sucedió hoy, 30 de agosto del 2025. Pero eso solamente les va a servir para resolver situaciones o para plantearse en ejercicios de lo que nosotros hemos aprendido hasta hoy. Pero si vienen dentro de un mes, quizás esos estándares ya son obsoletos. Entonces no van a entender y les va a costar mucho desarrollar la tecnología, el pensamiento, los procesos y el aprendizaje que hemos tenido durante el próximo mes, porque lo que nosotros desarrollamos acá es un sistema continuo, que no se queda estático, no se queda, digamos, estable en el tiempo, sino que es dinámico y va cambiando y se va mejorando continuamente. Entonces, cuando tenemos eso, por eso lo cito, que no es un tema que es definitivo. Un A3, yo digo, este es mi A3 y este quedó para toda la vida, eso no va a suceder. Requiere que sea, que sea práctica constante, muy difícilmente el primero que desarrollemos va a ser perfecto y quizás eso nos lleve a esa experimentación a estar redefiniendo el problema. Listo. Y quiero cerrar con el siguiente mensaje. Mire, Daniel Kahneman no tiene que ver nada con Lean Six Sigma, no tiene nada que ver con Lean, no tiene nada que ver con estas metodologías de mejoramiento, pero Daniel Kahneman es un psicólogo, fue un psicólogo israelí estadounidense, fue premio Nobel en economía en el mundo, ¿sí? Y el psicólogo, digamos, él tiene un libro muy interesante también que se lo recomiendo, se llama Pensar rápido, pensar despacio, y él habla de dos tipos de pensamiento, dos tipos de razonar, y nos habla de uno muy intuitivo y nos habla de uno más racional, ¿cierto? Digamos, nos habla de una parte del cerebro que puede ser más intuitivo y una parte del cerebro que puede ser más racional. Él nos dice, mire, intuitivo es que tiende a rellenar vacíos con suposiciones. Cuando no entendemos todavía una realidad, cuando esa realidad es subjetiva, es donde nuestras opiniones intentan llenar ese espacio para crear una sensación de conformismo al cerebro y nos da esa sensación de que vamos por el camino correcto, ¿cierto? Es de manera muy intuitiva. Es cuando sale un problema, inmediatamente queremos implementar una contramedida, inmediatamente queremos plantear una situación. Lo cito, ¿por qué? Porque este modelo A3 va muy de la mano con la forma racional que Daniel Kahneman nos plantea y nos lleva a que ese informe A3 nos lleva por un sistema, nos lleva por unas preguntas, nos lleva por unos cuestionamientos, por una observación directa, a estructurar una forma de analizar el problema, de verlo, de basarnos en hechos, ¿cierto? Que realmente son observables y que están sucediendo y deja a un lado la suposición. Entonces nos lleva a un pensamiento que es mucho más racional que intuitivo. Entonces, este es el mensaje con el que quiero cerrar, que sigamos esa manera, sigamos ese sistema para que realmente nos enfrentemos a los desafíos que tenemos en la organización de una forma más sistémica, más racional y menos intuitiva. ¿Listo? Ese era el último mensaje con el que quería pues entregarles parte, digamos, de mi experiencia el día de hoy. Agradecerles pues por haber estado hasta este último momento y también recordarles pues donde me encuentran en redes sociales, en mi LinkedIn y también en mi correo electrónico. También les quiero comentar que próximamente vamos a lanzar, muchas personas me hablan de por qué no tenemos un blog, por qué no tengo un blog donde puedo ir contando experiencias, donde puedo ir subiendo esta teoría, donde puedo compartir este conocimiento. Yo creo que ese momento ha llegado este año y les voy a próximamente a estar comunicando una web que vamos a tener, donde en esa web vamos a ir compartiendo este conocimiento y muy seguramente a los que los que se apasionen por esto o quieran entender o descubrir si es un camino que quieren seguir en sus vidas, pues les ayude para resolver esa duda. Entonces, ese era el material que tenía para compartirles el día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Les cedo la palabra al ingeniero Pedro Daniel y abrimos unos minutos para si tienen preguntas, inquietudes o alguna retroalimentación que quieran compartir. Muchísimas gracias. Harrison, muchas gracias pues por este conocimiento y esta información tan valiosa. Quedamos en la etapa de preguntas, por favor. No, de mi parte, pues Buenos no días, tengo preguntas. Buenos días. El tema fue muy claro. habla José Alba. Buenos días. Perdón, siga ya, intervengo. Gracias. De mi parte, el tema fue muy claro. El contenido fue muy directo. Muchas gracias por la información al ingeniero Harrison. Y si hay la posibilidad de que nos compartan el material, pues les agradezco mucho. Vale, Cristian, seguro que sí. Muchísimas gracias
por su tiempo aquí dedicado en este aprendizaje. Muchas gracias. Para recordarles que no se retiren sin diligenciar el formulario de inscripción de asistencia, por favor, ¿sí? Había otra persona que quería. Veo a Harrison. la mano de David Arango. David. Sí, Harrison. Creo que José también iba a hablar primero. No sé si José quiere decir algo antes de que yo hable. Sí, buenos días, Harrison. Gracias por la información. Habla José Alba. No, pues ya digamos que la anterior intervención solicitaron el material. Yo entré un poco atrasado y pues no, darle gracias. Yo estuve en su momento hablando directamente con Harrison. No sé si se acuerda, hace más o menos un año en un proceso que inicié en UMA. Y pues no, muy claro, muy conciso y pues realmente yo tomo los webinars simplemente para seguir reforzando el tema de calidad. Pues viendo esta información veo que es muy importante seguir uno actualizándose. Es muy cambiante y más con las últimas diapositivas que presentó Harrison, que ya no son tan escritos, sino son bien gráficas. Entonces es bien interesante el tema. Esta era mi intervención. Muchas gracias, Harrison. Muy amable. No, a ti, José Alba, muchísimas gracias y siempre abierto para alguna consulta que tengas en el tiempo, me puedes contactar sin ningún problema y aprendemos juntos y empezamos a resolver problemas. ¿Listo? Muchas gracias. Ahora sí, Harrison. Yo sí tengo unas inquietudes. Digamos que en el ejemplo que nos mostró sobre los defectos en los televisores, después de entender el problema y analizar soluciones, reunirnos con el equipo y ver cómo podríamos dar solución, dijimos, bueno, el objetivo es a 3 meses, ¿cierto? Entonces nosotros presentamos esto, digamos, a la alta dirección y resulta que 3 meses les parece mucho, porque mientras tanto los defectos van a seguir apareciendo, ¿cierto? Entonces, mi primera duda es si eso tiene que ser negociable, esos tiempos que podemos ver en los objetivos, o si más bien tendríamos que ver que fueran más estáticos o requerir más personal o gestionar mayor cantidad de recursos, o qué hacer en ese caso, ¿cierto? Y la segunda pregunta va enfocada por lo mismo. Si A3 no es algo estático, ¿cierto? Porque puede cambiar todo, puede estar cambiando, los objetivos también podrían verse afectados de alguna manera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros anticiparnos hacia esos hechos de cambio para tratar esas soluciones? Claro que sí, David. Muchísimas gracias por la pregunta. Muy interesante al escenario en el que nos estás llevando. Bueno, lo primero es que, digamos, los 3 meses que allí se dejan no debe ser una camisa de fuerza, ¿cierto? Porque cuando tenemos un contexto y tenemos una condición actual, digamos que ese mismo contexto y esa condición actual nos permite entender o brindarnos un sentido de urgencia, ¿cierto? Entonces, ese sentido de urgencia nos puede llevar es algo a que tenemos que enfocarnos a resolverlo en una semana, o nos da el tiempo de un mes, o nos da un tiempo de 3 meses. Cuando vimos la sesión anterior de Cata, y va muy de la mano con esto, nosotros partíamos de una situación actual y de una situación futura, y veíamos que cuando estamos en esa situación actual, nosotros difícilmente, o digamos porque en la mayoría de los casos, la manera tradicional de administrar proyectos en algunos momentos fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque es que desde el principio pensamos que no la sabemos todas y creemos que siguiendo ese derrotero de esa receta vamos a llegar a ese estado futuro. Pero resulta que en el camino nos vamos encontrando situaciones que no conocíamos, vamos descubriendo particularidades del proceso que nos va llevando a que ese problema o esas causas o esas contramedidas se vayan actualizando y sea dinámico, ¿cierto? Entonces, lo que te quiero decir es que hay que manejarlo de acuerdo al sentido de urgencia que se tenga, ¿sí? Es el mensaje que hay que entregarle a la alta dirección y si una forma, pensaría yo, correcta de hacerlo, es que finalmente, posiblemente uno diga, mire, yo voy a demorarme, o nuestro equipo, ¿cierto? No sé, en las organizaciones en las que están, si tienen un área determinada para esto,
o ya están tan maduros que el mejoramiento es cada una de las personas que está allí, participa y demás, es muy importante que entreguemos valores agregados en ciclos cortos, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, Cata nos lleva a una experimentación donde en ese ciclo corto, yo pueda rápidamente entregar valor, ¿cierto? Entonces, posiblemente yo dentro de 3 meses yo diga, yo voy a bajar de 3,2% a 0,5 los defectos, pero quizás en la primera semana yo voy a llegar a la mitad de la mejora, ¿sí? Entonces, lo que te quiero decir es que la forma correcta en que la podamos vender, porque hoy no sabemos cuáles son las soluciones correctas y exactas que nos van a llevarlo, podemos empezar a coger como esos mangos bajitos y empezar a entregar victorias tempranas. Entonces, el mensaje correcto que yo te diría, David, es, mire, este proceso nos puede llevar 2 o 3 meses, pero durante esos 2 o 3 meses nosotros vamos a tener victorias tempranas en las cuales vamos a empezar a entregar televisores conformes en una mayor tasa cada día, y fuera de eso nos va a costar un menos valor. Y cuando ustedes lleguen, digamos, a la etapa de seguimiento, ustedes no van a hacer un antes y un después de una. Es decir, me estoy gastando $12,000 y voy a llegar a $1,600 inmediatamente. No, eso puede ser progresivo. Y puede ser, vea, semana 1, de acuerdo al análisis que hicimos, porque vamos a atacar estas causas que representan, no sé, $3,000. Entonces, en la primera semana yo voy a pasar de $12,000, voy a pasar a un scrap de $9,000. Entonces, en la primera semana, nuestro objetivo va a ser reducir ese scrap en $3,000. Entonces, quizás eso ya no se va a ver tan lejos cuando yo lo venda en 3 meses, no, sino que yo lo voy a ir mostrando de una manera más escalonada, esa mejora que voy teniendo. David, hasta ahí la primera pregunta, ¿te es clara? Muy claro, Harrison. Sí, señor. Listo, vale, David, muchas gracias. ¿Y me recuerdas cuál es la segunda, porfa? Creo que la segunda ya se contestó de alguna manera, porque planteaba aquí a 3, no es algo estático como bien nos lo mencionó, ¿cierto? Entonces puede De ser tan acuerdo. dinámico que uno podría decir, bueno, a 3 meses, pero luego en esos 3 meses ocurrió tal vez un cambio súper disruptivo en el mundo y eso nos llevó a que se demorara un año, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lidiar con esta situación si nosotros ya dijimos a 3 meses? Que de pronto no estemos quedando mal si ya dijimos, no, ya no son 3 meses, son 6 meses y perdamos credibilidad. De acuerdo, total. Y es muy importante lo que estás diciendo cuando usas esa palabra credibilidad. Miren, hay que mirar, por eso el SMART nos planteaba que sea alcanzable y que sea retador, porque en muchas ocasiones queremos decir, no sé, tenemos una tasa de efectos del 6% y vamos a llegar a 0%. Tenemos que preguntarnos si eso es alcanzable. ¿Por qué? Porque si nos ponemos un 0%, eso posiblemente va a desmotivar al equipo porque nos va a tomar mucho tiempo, quizás nunca lleguemos al 0%. Pero si nosotros nos vamos comiendo ese pastel pedacito a pedacito, vamos a sentir que estamos ganando el partido. Y esa sensación de ir ganando nos va generando motivación, y esa motivación se convierte como en gasolina extra que ayuda a movilizar al equipo a que sigamos encontrando ese norte para solucionar ese problema. ¿Listo, David? Listo, Harrison. Muchas Vale, gracias. muchísimas gracias. Erika. Buenos días, ingeniero Harrison. Esto sí quería hacer como unas consultas, ¿verdad? Estas consultas si tenemos un proceso, todo dentro de un modelo A3, a definir, no sé, un momento, se encuentra una causa raíz y es de proceso, incluir obviamente un estándar, y si un equipo, como se conforma de un equipo interdisciplinario, poder incluir personal de auditoría que pueda hacer seguimiento a lo que se definió en algún momento en una conclusión de un A3, que como tú decías, ahorita es cambiante y vamos cambiando objetivos y formas de hacer las cosas, pero a lo que se estableció anteriormente sería necesario obviamente continuar con una auditoría o seguimientos de que se ejecute lo que se quedó como acordado. Sería como muy necesario poder hacer eso, o hasta qué punto o no sería tan necesario. Y segundo, tú en algún momento hablabas de las motivaciones que se le hace obviamente a todo un equipo en proceso. Hay algunas empresas que trabajan desde la comunicación, carteles, que a veces puede ser o no puede resultar, o bonos o incentivos económicos. Si una organización no tiene la capacidad de incentivo económico, también se podría abordar, y no sé si estoy siendo de pronto como yéndome muy a lo de antes, de las organizaciones, pero como actos disciplinarios,
pero ya como encaminados al compromiso de las políticas y cultura organizacional, porque todo el mejoramiento es de infundir muchísima cultura en el personal. Entonces, básicamente, son como mis interrogantes o mis consultas. Harrison, el micrófono está desactivado. Muchas gracias, David. Mira, Erika, entonces voy a intentar dar, digamos, respuesta a tu pregunta y si queda alguna inquietud, digamos que ahí tienes mi contacto por correo electrónico para que terminemos de resolverlas. Pero lo voy a hacer desde digamos, citando el modelo tradicional y un modelo de mejora continua en sus primeras bases o maduro. Cuando yo me voy a un sistema tradicional, Erika, estoy pensando en traer un auditor para que venga y verifique el auditor si yo estoy haciendo lo que iba a hacer. Esa es una forma tradicional de pensar. Y quizás así como lo estás citando, no es que lo estés haciendo mal, pero estoy seguro que la mayoría de las organizaciones lo hacen o lo hacemos de esa forma, ¿cierto? Siempre hay que poner a alguien o decirle a alguien, venga, vaya, mire a ver y haga un seguimiento si lo que dijimos que íbamos a hacer, lo hicimos. ¿Qué te diría yo para llevarlo a sacarlo de ese pensamiento tradicional? Porque auditoría más bien no hace parte de nuestro proceso, porque auditoría no hace parte de ese equipo que va a resolver ese problema, porque auditoría no viene con nosotros, se remanga, va al puesto de trabajo y ayuda a analizar las causas con nosotros. Cuando nosotros lo involucramos, porque recordemos que esto es de generar aprendizaje, esto es un ambiente colaborativo, cuando nosotros lo involucramos, nosotros no vamos a necesitar en un ambiente maduro que alguien venga y nos diga o nos verifique si ya se hizo lo que se tenía que hacer, si estamos atrasados o estamos al día, ¿cierto? Te estoy poniendo paralelos de un modelo tradicional y un modelo quizás un poco ya más avanzado, con un pensamiento lean diferente. Entonces yo te invitaría a que no traigamos ese auditor a que nos evalúe como un policía, sino que más bien traigamos al auditor a que haga parte del proceso, ¿sí? Y eso eso va a ser de mucha construcción también para ese equipo de auditoría. Ahora, en la parte de motivación y de los incentivos al equipo, va muy de la mano de pronto con la respuesta que le da ahorita David. Cuando nosotros dentro de esta metodología podemos hacer ciclos cortos para alcanzar victorias tempranas y alcanzar resultados que van teniendo una tendencia de mejora en el tiempo, eso, lo digo por experiencia dentro de los equipos, vale más que cualquier bono económico, vale más que cualquier electrodoméstico que queramos rifar entre el equipo de mejora, vale más que cualquier otro desayuno que queramos hacer en equipo, porque ese equipo se está sintiendo involucrado y está sintiendo que no todos los días se levanta a ir a coger una llave y apretar una tuerca, sino que le estamos dando un sentido a su trabajo. Él está entendiendo por qué y para qué es importante la labor que está realizando. Cuando nosotros llegamos a ese estado, estas situaciones de traer auditoría o estas situaciones de tener, digamos, un incentivo diferente, pierden valor, ¿cierto? Ya no son tan importantes como la satisfacción que brinda pertenecer a un equipo que está solucionando problemas y que tiene una filosofía y método de trabajo y está logrando que una situación futura sea mejor que la situación actual que tenemos. No sé, Erika, si eso responde a tu pregunta. Sí, señor, totalmente claro. Muchísimas gracias. Vale, Erika, muchas gracias. Creo que teníamos una personita más. Están preguntando en el correo, porfa. El correo lo acabo de escribir en el chat, sin embargo ya voy a volver a ponerlo acá para que capturen. Ya lo tengo, se los puse ahí en el chat de la presentación, sin embargo aquí pues a poner un poquito de suma a esto. Les recuerdo aquí me encuentran en el LinkedIn y también acá estoy en el correo electrónico pues a sus órdenes. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, ingeniero, entonces quedamos en sus manos. Harrison, de nuevo, agradecerte pues todas las
anunciándoles que esta es la segunda sesión de 4 sesiones que tenemos preparadas en todos estos temas de mejora continua. Las próximas 2 serán evento Kaizen, cómo transformar tu proceso en 5 días. Y la cuarta sería Ovella Room, el cerebro visual que alinea equipos, decisiones y resultados, los cuales estaremos pronto programando y enviando pues toda la información y todos los enlaces de conexión. Harrison, no siendo más, repito, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por estar este tiempo aquí conectados e invitándolos a que por favor nos visiten en la UTP y se inscriban en los programas del área de calidad que tenemos en este momento abiertos. Entonces, no siendo más, Harrison, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, buen día. Inge, muchísimas gracias a ti también a la Universidad Pública por generar, a la Universidad Tecnológica por generar estos espacios. Muchas gracias a todos y que tengan un bonito día. Muchas Muchas gracias, gracias. buen día. Hasta luego. Lina, ¿me escuchas? Lina.